Esta noche vamos a tratar de un tema que es interesante para prácticamente el 100% de nuestros espectadores, aunque el titular, cuando hablamos de economía, puede parecer que bueno, pues hay temas como es la economía o, por ejemplo, la religión, que pueden bueno, pues producir rechazo, ¿no?, al principio, pero después, cuando ya se va profundizando, uno se da cuenta que el interés es máximo y pone 100% de atención. Si hablamos de economía, como nos gusta rodearnos de los mejores, nos acompaña esta noche Miguel Ángel López Mendo, que es analista de bolsa y es habitual en esta casa. Miguel Ángel, buenas noches. Hola Javier, buenas noches. Es habitual en esta casa desde hace casi 40 años. Sí, desde muchas décadas. Has pasado... 93. Has pasado justamente por todas las etapas donde hemos estado nosotros, ¿no? Sí. De la Antena 3 Radio, 3, y actualmente ahí empezamos hasta la actualidad. Sí, hasta ahora, sí. Oye, ¿qué te parece cuando estás escuchando, por ejemplo, al principio, hace un instante que yo estaba comentando, el caché que tienen los artistas, como es el caso de Rafael? 150.000 euros por actuar en una plaza mayor. ¿Te parece exagerado? ¿Te parece que es lo que vale? Desconozco el tema, no sé cómo funciona todo. ¿Es mucho dinero que un ayuntamiento haga ese desembolso en un artista? Hombre, ojo, en uno, pero es que hay 5. Las cosas no son ni baratas ni caras. Lo barato y lo caro lo marca por los resultados. Es decir, un piso en primera línea de playa que vale 5 veces más que el del Quinto Coño, ¿es caro o es barato? En teoría es más caro. ¿Por qué es más barato? Primero, porque si lo quieres alquilar, lo vas a alquilar en 5 minutos al precio que te da la gana. El que esté en la quinta planta, pues lo quieres vender, lo vas a revender a los 10 minutos como te dé la gana. El que está mucho más barato en la quinta calle, igual te pasas años. Por eso lo caro o lo barato no es el precio, es ¿qué saco yo de esto? Me imagino que el Ayuntamiento de Valladolid, supongo que será gratuito, ¿no? Sí. El Ayuntamiento de Valladolid pensará que si va a gastar 150.000 euros, pues va a sacar, Valladolid, pues va a sacar 300 o 400, ¿no? Esto es la idea, ¿no? Y ahora, ya el caché, si es caro o es barato, hombre, me imagino que son 150.000, distribúyelo en músicos, en orquestas, en todo esto, andará por ahí, sí. Sí, que no es para él, para Rafael, los 150.000 euros, pero cuando menos es que nos llama la atención. Llama la atención. Porque es claro, así los presupuestos de los ayuntamientos en fiestas se tienen que aumentar. Porque es verdad que el presupuesto, no sé qué artista, fue en Santiago Bernabéu, creo. El otro día, pero eso era privado, ¿no? Se era pagando, creo, ¿no? Me imagino que sería 10 veces más, ¿no? Pero bueno, ahí va pagando. 10 veces más por lo menos. Hablamos de Taylor Swift en el Bernabéu. Sí. Bueno, hay pocas personas que a diario compren periódicos de economía y uno de ellos es Miguel Ángel López Mendo. Y en este caso vamos a hablar precisamente de los guiños, según el titular que vemos, guiños del BBV a Cataluña para aplacar el rechazo a la operación. ¿De qué estamos hablando, Miguel Ángel? Bueno, vamos por partes, porque además en este programa nos adelantamos a esto, porque dentro de nuestra humildad procuramos hablar no a toro pasado, para eso estamos economistas, ¿no? Sino tratando de hablar a futuro. Y decíamos hace tiempo ya que el Sabadell no podía estar solo. Y lo dije de una forma muy suave. Y no podía estar solo porque estaba muy mal. Lo que pasa por experiencia, y me pasó en Galicia y me pasó en Andalucía, partimos de un hecho siempre, cuando hablamos de los bancos, y es que los bancos es la empresa más delicada del mundo. Es la única empresa, y lo dijimos aquí en la crisis anterior, que en 10 minutos, pero así, 10 minutos puede cerrar. Y recordamos que la banca está trabajando con un dinero que no es suyo, que es nuestro. La nómina, mi pensión, mi jubilación, mi paro, mis ahorros, no me lo pasan por Mercadona, me lo pasan por un banco. Y si yo tengo 3.000 euros en mi banco y mañana el banco cierra, yo me quedo sin 3.000 euros. Por eso, cuando vamos a un banco y yo ingreso 3.000 euros, es por la confianza de que me lo van a devolver. ¿Qué pasaba en este caso? ¿Por qué lo dijimos? ¿Por qué fui suave? Me acuerdo en Galicia, las cajas de ahorros de Galicia, en el 2010, cuando todavía las cajas de ahorros que no estaban para bromas. Bueno, la que provoqué los medios de comunicación. Lo bueno para el medio de comunicación es que la audiencia se disparó, claro. Bueno,
qué exagerado, los miembros de los consejos de las cajas de ahorros, te traigo unos números, digo, no me traigas números, que ven 2 números juntos y me duele la cabeza. Le dije al presentador, me llamas dentro de 3 meses. A los 3 meses se fueron a la quiebra. Esto es un medio de comunicación, pero es tan delicado a la banca, en un seminario en Sevilla, estaba allí en Sevilla es Unicaja, en Málaga, y Cajasol era Sevilla. Y me preguntaron por las cajas. Digo, bueno, Unicaja está bastante bien, Cajasol anda... Bueno, es un seminario, ¿eh? ¿Cómo se correría por todas las sucursales que la gente yendo a preguntar qué pasaba con Cajasol? Ah, ese seminario, ese no es andaluz, ¿qué vas a ver si eso es de Castilla y León? De cómo está Cajasol, si es un imperio. Bueno, Cajasol se fue a la quiebra. Fue comprada por la Caixa, que al mismo tiempo compró la Cajasol, compró Caja Navarra y Caja Burgos y una Canaria. Quiero decir, por eso cuando dije en ese programa que no podía estar solo, lo dije de una forma muy suave. Sabadell estaba mal. Por ejemplo, Miguel Ángel, ahora mismo esas personas que tienen sus ahorros, ¿no? Sí. En el Banco Sabadell, ¿tienen que estar intranquilos? No, cuidado. Habló en pasado, ahora está muy bien. ¿Por qué? Mira, es verdad que en la noticia de la fusión BBV-Sabadell, repito, estaba mal, ahora está muy bien. Porque ha hecho lo que tiene que hacer. Una empresa, y esto lo digo para los que invierten en bolsa, que está muy mal y se meten medidas buenas, y las medidas buenas tienen que ser dolorosas y sangrientas, pasó con Gamesa, es una oportunidad para invertir. El Sabadell pasó, cuando estábamos diciendo esto, de 20 céntimos a 1,90, ha multiplicado por 8. Gamesa pasó de 90 céntimos a 35 euros. ¿Por qué? Porque se cumple. Por eso, no es que esté mal ahora, estuvo mal entonces. Bien, decíamos que ha sido la noticia más importante de estas semanas atrás, y lo que va a traer. Bueno, la más importante no, la segunda más importante, porque la noticia más importante primera fueron las monjas de Belorado, con su famoso patrimonio. Un pueblo Belorado, un inciso, que está muy relacionado con Medina, ya que en Belorado nació Simón Ruiz, hijo de unos comerciantes de la lana, porque Belorado tiene una gran tradición. ¿Alguien se acuerda? A los finales de los 70, finales de los 80, Belorado fue una potencia en el comercio de piel, cuando los abrigos de piel y todo estaba. ¿Te acuerdas de José María Íñigo y todos estos? Sí. Hacían allí, en un pueblo, ¿cómo se llaman estos? Unos desfiles, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Mira, esta fusión. Primero, esto para los que estén en bolsa, cuando hay una fusión entre dos empresas, en este caso BBV, hablo a los accionistas de Medina y de Comarca, y Sabadell, el que compra, a corto plazo baja las acciones, por eso ha bajado de 11 euros a 9, el BBV. ¿Por qué? Porque el que compra es el que corre riesgos. Va a comprar una empresa que saldrá bien o saldrá mal. Tiene que buscar financiación, tiene que pedir créditos como todo hijo de vecino. Y el que es comprado sube, porque además el BBV iba a pagar un 30% más sobre el Sabadell de lo previsto. Esta es la primera cosa. En cuanto a los clientes, ¿va a tener alguna influencia? Evidentemente no. Tanto los clientes como el BBV, como el Santander, esto va a ser igual. ¿Qué repercusión va a tener Medina si se llega a la fusión? Que en la Plaza Mayor, y por desgracia, habrá un local vacío más. Porque, lógicamente, ahí no pinta nada. Antes te estaba escuchando atentamente, me ha parecido de verdad extraordinario, ¿no? Cuando estabas comentando, claro que si un medinense invierte 3.000 euros en un banco y ese banco va a la quiebra, pues pierde los 3.000 euros, ¿no? Y estamos hablando cuando los gobiernos rescatan a los bancos. ¿Por qué? Porque siempre se dice, no, claro, es que cuando ganan mucho, pero cuando pierden tenemos que rescatar, en este caso, los españoles. No, fíjate. Bueno, no que invierte en bolsa, por supuesto. Si tiene sus ahorros... Sus ahorros, 3.000 euros de ahorro en el banco. Yo los tengo ahorros, porque cuando yo invierto he de tener en cuenta que es un riesgo. Por tanto, como el que monta un bar o monta una... el que invierte en bolsa él asume el riesgo. Pero el ama de casa, fíjate, o el comerciante que tiene sus 3.000 euros ahí en el Banco Sabadell... Cuando hacíamos los programas en la crisis anterior, en 2007, dije una frase que llamó mucha atención por Medina y me preguntamos, pero qué exagerado cuando salimos de aquí, ¿no? Y dije que la única empresa del mundo que puede cerrar en 10 minutos es un banco, por esto que hemos dicho. Yo mañana tengo 3.000 euros en el banco, tengo miedo, voy y lo saco.
Qué exagerado. A los pocos tiempos, recordamos, 40 cajas españolas desaparecieron, quitando las rurales, que se pensaba que eran imperios. Por citar bancos populares, no hace mucho cerró el Popular. El Popular no era cualquier cosa, era el banco más, se le llamaba el pequeño gran banco español, el más eficaz, con 100 y pico años de historia. En el Banco Popular, que era la Caja de Padilla, tuvieron que cerrar porque no tenían dinero. Y estamos hablando del Popular. ¿Qué pasó? Se le tuvo que... Por fortuna lo compró el Santander. Si no hubiera comprado el Santander, ¿qué pasó? Que los ahorradores del Banco Popular habrían perdido parte de su dinero. Lo compró Santander. ¿Y quién perdió dinero? Los dueños del Popular. ¿Quién son? Los accionistas, que perdieron todo. Desde el que compró €1, al que compra una familia chilena, 500 millones, ¿no? Por eso, esto es lo más delicado. Ahora, ¿qué problema hay con esta fusión? Si aparentemente los clientes no van a notar nada. Es la famosa competitividad. Se piensa que como hay menos bancos, ya no va a haber competencia. ¿Y qué pasa? Que yo antes, como había muchos bancos, cuando voy a pedir una hipoteca, hombre, puedo mirar a ver quién me lo paga más barato, me lo cobra más barato. O cuando voy a meter mi dinero, a ver quién me paga más. Este problema no lo hay. Ahora, ¿por qué esta confusión? Primero, por parte del gobierno. Recordamos que el Sabadell es un banco catalán. El gobierno está chantajeado, no secuestrado, como dicen los líderes socialistas, chantajeado por los partidos catalanes. Justo se hace esta fusión en las elecciones catalanas. Fíjate que los partidos políticos no se ponen de acuerdo ninguno para nada. Solamente se pusieron de acuerdo con el Sabadell. Todos dijeron que no había que haber fusión. Ahora, esto primero, el gobierno. Segundo, los medios de comunicación. Comprendo que sin quererlo, hablo a nivel nacional. Sí. Han contribuido. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación tienen la costumbre de preguntar al que no sabe. Es decir, si yo en mi casa tengo un problema de fontanería, no llamo al electricista, llamo al fontanero. Me acuerdo como anécdota, un programa, estaba esperando en no sé dónde, en el Espejo Público, creo que se llama, la de la mañana, la Antena 3. Sí. Y entonces surge la fusión. Y estaba allí un economista, que de estas cosas no comprende, no entiende. Estaba el líder sindical de UGT, que tuvo el privilegio de haber mandado en la crisis anterior a 5 millones de españoles al paro, y están tan orgullosos, comentando la fusión, los bancos, cómo eran los bancos. Cuando el hombre, lo más grande que habrá visto de un banco, pues era el recibo de la luz que le mandan todos los meses. Estaba uno del partido del gobierno, que va a decir, y los tertulianos. Ya sabéis que los tertulianos a veces tienen la fama de que saben de todo. Como decía Javier Clemente, el fútbol, saben de fútbol, de baloncesto, de economía, de medicina, de todo. ¿Y qué pasa? ¿A quién hay que preguntar? A los que saben de esto. ¿Y quiénes son los que saben de esto? Los responsables de los bancos, los presidentes de los bancos. ¿Y qué dicen los que saben de esto? El Banco Central Europeo, que es muy buena la fusión. ¿Por qué? Porque España no somos capaces de... Lo que se pide es que sean fusiones transeuropeas, transnacionales. Sí. Pero no, pues, los españoles, como muchos los bancos, podemos ir a Portugal, nada más. Y a Sudamérica, porque viven en otro mundo. ¿Qué pasa? Que para poder ir a Europa, a Estados Unidos, hay que ir grandes bancos. Segunda cosa, te salen los presidentes de los bancos, que sí que saben de esto. No hay ningún problema de competitividad, hay muchos bancos. Por ejemplo, en Medina, tenemos entre bancos y cajas, creo que son 8. Sí, con 8, un cliente ya puede mirar dónde pedir un crédito. Pero puedes ir a Valladolid, porque hay que quitar esta imagen que se tenía antes, que para ir a pedir un crédito tiene que ser la sucursal que está debajo de casa, y que es un familiar tuyo. Que no, que el mundo ha cambiado, que ya no hay fronteras. Puedes ir a Valladolid a pedir otro montón de bancos. Ahora, para pedir o para que te paguen, ya evidentemente no solamente los bancos, hay muchas instituciones. Por ejemplo, la Renault tiene su banco, Orange tiene su banco, al margen de todo. Y por eso, que son los que saben de esto, dice el vicepresidente de Santander, no el líder sindical que en su vida la ha visto más gorda o el economista que no sabe de esto. No, el vicepresidente de Santander dice, hay suficientes bancos. ¿Qué queremos? 200 bancos para competir. Y por tanto, la confusión ha sido esta. Por eso, primero, para Medina la única pega es el local. Los clientes no hay ningún problema.
tanto, pueden pedir créditos a 20.000 bancos, no hay ningún problema. Y lo que decía, por eso, ahora el gobierno, claro, está chantajeado, pero recordamos que el BBV, cuando era el Vizcaya, se quedó con Banca Catalana, un colaborador vuestro, que estuvo en Barcelona, lo hablará mejor, cómo estaba Banca Catalana. El Vizcaya, entonces, se tuvo que quedar, ahí no hubo protestas. Más recientemente, en la crisis del 2007, el Bilbao se quedó con cajas Unín, eran cajas Sabadell Terrassa, que estaban en la quiebra. Yo no escuché a nadie protestar por eso. Más reciente, se quedó con la segunda caja de ahorros de Cataluña, Cataluña Caixa, después de la Caixa. Estaban en la quiebra. ¿Y estamos hablando? Es decir, es verdad que en la Caixa eran los empleados más ¿cómo se llama esto? Más amables que he visto en mi vida, pero estaban en la quiebra. Miguel Ángel, ¿cómo es posible que un banco llegue a la quiebra? Un banco que se entiende que maneja los ahorros, que maneja el dinero de sus accionistas, de sus inversores. Tú fíjate, tú pides una hipoteca y a lo mejor no la pagas. Ese dinero que tú no pagas la hipoteca, ¿quién lo tiene que pagar? El banco. El Banco de España le exige de su bolsillo. Y estamos hablando de una hipoteca de 100.000 euros o 200.000. Pero imagínate que estás hablando de un negocio de 50.000 millones. Y que al que has dado el crédito no lo puede pagar. El banco, de su bolsillo, por eso cuando se da un crédito, por ejemplo, yo pido un crédito al Santander de 50.000 euros, el Santander tiene que poner una cuenta paralela de 50.000, por si acaso no lo pago. Y automáticamente, ¿qué pasa? Que no tiene dinero. Es más, y lo más importante, creo que pasó el Popular. El Popular se sabía que estaba mal a principios de año, pero se pensaba que para finales de año estaría arreglado. ¿Qué pasó? Empezó a caer en bolsa, la gente se asustó, ¿y qué pasó? Que evidentemente ayuntamientos, diputaciones empezaron a sacar su dinero. El Banco Popular se quedó sin dinero. Por eso es la cosa más fácil del mundo. Fíjate que el año pasado, un poco antes, por marzo o por abril, hubo un tsunami financiero. En España se rezó, pero rezar, que no tocara un banco español. Quebraron 3 bancos americanos. Compró el Credit Suisse, quebró. Y el Credit Suisse es de Suiza. No es una broma, no es Portugal. Hubo jaleos con el Deutsche Bank, Alemania. Al final se pudo salvar. Por eso es la cosa más delicada del mundo. Ahora, ¿por qué decía lo del Sabadell? Que ahora está muy bien, no me entiendan mal, Estaba muy mal. Y es como cuando tú compras una casa que está mal, ¿no? Dices, está mal, está vieja, está caída, pero creo que reformándola puede quedar bonita, ¿no? ¿Qué pasó? Que hubo en el 2000 hubo un intento, bueno, el Bilbao lo compró, dijimos que no puede estar sola, y el único que podía entrar era el BBV. ¿Por qué? Porque el Bilbao en Cataluña ha crecido a base de crisis. Se quedó con Banca Catalanas, con las cajas de ahorros, y ahora se quedó con el Sabadell. ¿Por qué? Porque al banco, el Bilbao, le interesa el negocio del Sabadell, que son las pymes, que son las pequeñas empresas. Entonces, ahora, ¿qué pasó? Se fusionaron. ¿Qué pasó? Que cuando iban a firmar, lo típico, ¿no? Que no llegaron a un acuerdo con el precio. Segundo, que los puestos se echaron para atrás. Ahora, ¿qué hizo el Sabadell? Dice que no voy a estar solo. Vamos a estar solos. Vamos a meter unas medidas terroríficas. Despidos, miles de personas, de trabajadores, cierre de sucursales. El Sabadell se metió en Inglaterra, lo hizo muy mal. Y esas medidas empezaron, evidentemente, a reactivar el banco. ¿Qué pasó en bolsa? De 20 céntimos a 1,90. ¿Qué pasaba? Que al Santander, al Bilbao, sigue interesando. Y ahora en Cataluña dicen, claro, es que ahora el Sabadell está muy bien. Antes que sí, que se le llevaran, pero ahora no, que está muy bien. Pero claro, evidentemente el Bilbao, todo cazador nunca deja la pieza y va por él. Pues el BBV, en este caso, se va a hacer con el Banco Sabadell y que estén tranquilos. Sí, cierra la operación. Que estén tranquilos los que tengan sus ahorrillos en el banco de Sabadell, que no va a haber ningún problema, ¿verdad? ¿Tú estás de acuerdo con que los gobiernos rescaten a la banca siempre? Sí. ¿Es necesario o no? Si no se hubiera rescatado, ¿cómo se llamaba el banco de aquí? Bankia, nos hubiéramos ido, no a 5, a 8 millones de desempleos. ¿Por qué? Porque la banca es la base de la economía. Primero, cuando se rescata un banco, no se rescata a los banqueros. Los banqueros no hace falta que les rescaten, van a quedar con su pensión.
se rescata el dinero de los ahorradores. Si no se hubiera rescatado, en este caso por una compra del Santander al Popular, los clientes de Medina del Campo y comarca habrían perdido su dinero o parte de su dinero. Porque se dice, bueno, es que estamos protegidos hasta los 100.000 euros. Cuidado, ¿eh? Esto es como los seguros. Los seguros te cubren todo mientras que no tengas ningún problema. Como tengas un problema, empiezan las letras pequeñas. Dice, no, es que hasta los 100.000 euros, primero, los que tengan más de 100.000 euros lo pierden. Y en segundo lugar, eso es en teoría. En la práctica, como pasara algo, imagínate que un Santander, un BBV, entra en quiebra. No hay dinero en el mundo para pagar los ahorradores. No hay dinero en el mundo. Por eso, lo primero que hay que hacer, ¿qué diferencia hubo? Cuando Lehman Brothers, ¿te acuerdas? Sí. El año 2008, los americanos que entienden de esto, inyectaron 800.000 millones. Cerró, no me acuerdo ahora, un banco inglés. Entraron con un partido, un gobierno socialista, bueno, laborista allí, ¿no? Y entraron a través de una suspensión de pagos. Esto fue en el año 2008. Y en España, como no había crisis, y según la ministra, la pobre ministra de entonces, que teníamos dos cosillas, el mercado inmobiliario mejor del mundo, que no iba a pasar nunca nada, desapareció. Teníamos las cajas de ahorros, no los bancos, las cajas de ahorros más grandiosas del mundo, desaparecieron, quedaron 6. ¿Vale? Bueno, fíjate por dónde van los conocimientos. ¿Y qué pasó? Que no hicimos nada hasta el año 2012, que es cuando se intervino Bankia, creo. 4 años de diferencia. ¿Esto qué nos costó? Nos costó que mientras que los demás países empezaron a arrancar en el 2010, nosotros hasta 2015 no arrancamos. Es la primera medida, y lo que ha pasado, no hay que ir tan lejos. El gobierno del presidente americano, no me acuerdo cómo se llama, el presidente americano. Biden. Socialdemócrata. Lo primero que hizo que fue no poner límites, meter dinero a punta pala, para que los ahorradores no se quedaran sin dinero. Porque la catástrofe que se puede provocar, mira, no hay una crisis más grande en el mundo que una crisis financiera, o de divisas o financiera. ¿Por qué? Porque las divisas financiera es mi bolsillo, lo más sagrado de mi vida. Miguel Ángel, lo que nos pasa a los consumidores es que nos obligan nos fiscalizan en el tema de los bancos, porque ahora mismo cualquier operación ya tiene que ser, tienes tu trabajo, tu sueldo por nómina en el banco. Los seguros de los coches, de las viviendas, todo va a través de los bancos, ya no puedes pagar nada en efectivo. Entonces, estamos todos condicionados a formar parte de la banca. No, si es que... Queramos o no queramos. Ahora mismo una transacción antes, por ejemplo, podías pagar 3.000 euros en metálico, ahora ya no puedes. Si es que ahora simbólicamente, bueno, yo en los 90 solía ir con frecuencia a Francia, que me acuerdo, veía, cuando iba, me gusta el tema del vino, iba a la zona de Alsacia porque es blanco, es parecido al de Medina, bueno, que es otra historia. El verdejo es para beber, un Riesling es para pensar. Un verdejo te lo tomas a 5 minutos, un Riesling puede estar 2 horas. Hombre, si tomas 3 copas ya piensas de narices. Y me acuerdo en Burdeos, veía unas máquinas, parecían 2 motores esas viejas juntas. Y pregunté qué era, que eran cosechadoras de, no sé qué se llama, para recoger la uva se llama cosechadora, o lo que recoge la uva, las máquinas cosechadoras. Cuando venía aquí y decía que en Francia había visto cosechadoras, que me había tomado algo. Hoy el 99% de verdejo creo que se coge con cosechadoras. Sí. Bueno, y en Francia era muy costumbre manejar las tarjetas de crédito. Aquí las tarjetas de crédito las estábamos inventando. Ya no digo, hoy lo que es las del banco, hoy la tarjeta de crédito, ya no es, antes la tarjeta de crédito era para pagar cantidades un poquito más altas. Hoy es un monedero. Te vas a tomar un café con leche, ya vas con tarjeta. He estado por razones de trabajo en el Mediterráneo, que hay mucho extranjero, claro, y ahí ni Dios pagaba con dinero. Por eso es el mundo en el que vivimos, el mundo digital. Vamos a seguir avanzando, porque tenemos varios temas que son, si un tema es interesante, el siguiente lo es igual o más. Los precios siguen subiendo, Miguel Ángel, e impide pues la bajada de las hipotecas. Sí. ¿Esto cómo se analiza? Decíamos que el gran problema que hemos tenido estos años, utilizando un término médico, la enfermedad era la inflación. Recordamos que la inflación es una subida de los precios, ¿no? Y entonces había sido fundamentalmente por un despiste de los bancos centrales, han despistado mucho, porque fue una subida de precios por el COVID. El COVID parece una contradicción, ¿no? Hablo desde el punto de vista económico, no hablo desde el punto de vista de la tragedia humana. ¿Qué pasaba? Que el COVID nos hunde, sobre todo aquellos países que vivimos de la calle, como es España, por el turismo, la hostelería y todo esto, ¿no?
Pero el COVID ha traído una recuperación impresionante por las ingentes cantidades de dinero que se metieron. El otro día creo que otro fondo, claro, ¿quién nos vimos favorecidos? Los más pobres, los países del sur. Y en España pertenecía el otro día creo que 60.000 millones en fondos. Eso provocó un calentamiento de la economía, porque ahorramos tanta cantidad de dinero. Fíjate, los americanos pasaron de $1 billón de ahorro a 5 millones de ahorro. ¿Ese dinero dónde va? A consumir. Provocó la inflación. Bien, ¿qué hay que hacer para cortar la inflación? Como en medicina, operar. ¿Y cómo operamos? Metiendo unas medidas que son los tipos de interés. ¿Qué pasa? Decíamos que los tipos de interés suelen durar 2 años hasta que hacen efecto. Es como la medicina, ¿no? Yo tengo un problema, me tomo una medicina, no me recupero al día siguiente, tengo un tiempo. Y los tipos de interés suelen tardar 2 años. Por eso, ahora más o menos del 2002, 2022, 2024, 2 años. Los bancos centrales ya vamos controlando la inflación. El otro día en Europa bajamos los tipos de interés. Por tanto, los que tengan créditos, bien. Pero ¿qué pasa? Que han detectado que no, que la inflación que sigue. Y que sigue dando guerra, entre otras cosas, por una inflación que la llaman la inflación más pegajosa, que son los salarios. Los salarios están subiendo fortísimamente. ¿Y qué pasa? Que una subida de salarios provoca, evidentemente, un crecimiento a los precios. Y por eso, por el momento, los bancos centrales se lo están pensando antes de volver a bajar los tipos de interés. Por eso, evidentemente, para los ahorradores, es decir, para los que meten su dinero, buena noticia, porque les pagan más por su dinero. Para los que tengan un préstamo, mala noticia, porque los tipos de interés no bajan. Es verdad que se piensa que se puede bajar un poquito. Desde el punto de vista agrícola también lo tenemos en cuenta. Parece que el aceite de oliva puede bajar, según los que entienden estas cosas, porque en abril, mayo, la floración fue bastante buena. Recordamos que el aceite de oliva sube porque no hay aceite, no hay aceituna. Y parece que puede bajar. Sí, pero Miguel Ángel, fíjate, es curioso porque sube el aceite de oliva y en los almacenes estaban ahí repletos todavía con la remesa del año anterior. Sí, eran precios que algunos comercios lo aplicaron la bajada y otros, evidentemente, otros no, aprovecharon y subieron, ¿no? Pero fíjate que ahora quien lo está pasando... Es verdad que el aceite de oliva, que es fuerte en España, ¿no? Porque somos el primer productor, lo que pasa es que no somos los mejores consumidores. Para consumir aceite de oliva nos han enseñado los italianos, para consumir y para vender. Nosotros no sabíamos ni consumir ni vender. Como los franceses nos han enseñado al vino. Un blanco, un tinto, un cava es una copia de un francés. Y lo que pasa es que el aceite de oliva en todos los sitios, pero en España ha habido más connotación. ¿Por qué? Porque lo tenemos grabado, parece que venía al fin del mundo. Porque el aceite de oliva, al margen de una cuestión económica, porque ha subido, es una cuestión psicológica. Por ejemplo, yo decía a alguien, joder, yo me tomo un cubata, no sé cuánto cuesta un cubata, o un gin tonic, pago 6 euros, me lo tomo en 10 minutos y me parece normal. Ahora, joder, como me suben el aceite de oliva. Oh, no hay que ir tan lejos, vas a la calle y te tomas una caña con 4 pinchos, 30 euros. Y lo vemos normal. Ahora, joder, que me suban 3 euros de aceite de oliva, eso es una tragedia nacional. Y ahora, la inflación lo que lo está pasando más son las pescaderías. Están cayendo en picado. Están cerrando muchas. Es más, los pescadores están intentando hacer las mismas maniobras que hicieron los agricultores. Porque están, por las razones que sea, los profesionales de las pescaderías que nos escuchen nos lo explicarán mejor, ¿no? Lo están pasando muy mal, ¿no? Y se está vendiendo muy poco. Como se vende muy poco, fíjate que antes tenías que ir con el número a la pescadería, porque hay mucha gente que, claro, el pescado hay que limpiarlo, lleva su tiempo. Ahora no te falta ni el número, vas para allá, venga, dame un pescado y ya está. Y por eso la inflación se está notando mucho ahí, ¿no? O sea que hay que poner un poco la atención en el tema de la pesca, ¿no? El tema de la pesca... Sí, pero el gran problema de la inflación a nivel mundial son los salarios. Los salarios están subiendo muy fuertes, la inflación pegajosa que se llama. Y por eso el ambiente... Vamos con otro de los temas, el último tema de esta noche, que seguramente pues, puede uno pensar, ¿cómo es posible? España es de los países que más crecen, en otras cosas gracias al turismo, como siempre tiene su parte positiva y su parte negativa, pero estamos hablando de España, que España parece que está atravesando un mal momento económico y es de los países que más crecen. Hay que reconocer que somos la hostia, ¿eh? Somos el país que más nos hundimos. Es una V, España es una V.
los más unidos y cuando crecemos los que más crecemos. Efectivamente, España es el país que más está creciendo. Por eso dijimos en este programa que no podíamos hablar de una crisis económica, que no había. Era una crisis de precios. Es más, me permití a unos líderes de los partidos políticos a nivel nacional, ¿no? Del Partido Popular, que está en la oposición, y vengan empeñados con criticar a Sánchez por la economía. No vayáis por ahí, que os vais a dar unas hostias de mucho cuidado, que no hay crisis por ninguna parte. Es una crisis de precios. Y la inflación no es española, es mundial. Los sueldos no es español, es mundial. Ahora bien, ¿por qué estamos creciendo más? Primero, porque España, cuando viene una crisis, es el que más sufre. En la última, fíjate, en la crisis de 2007, 25% de paro. Los demás, un 7, un 8, un 9. En la actual del COVID, nos fuimos a un 20%. Y eso que fue un tema médico. Si hubiera sido económico, nos hubiéramos ido a 7 millones de parados. ¿Qué pasa? Como somos los que más sufrimos, es como el muelle, ¿no? Somos los que están más hundidos. Por tanto, más recorrido tenemos. Luego, ¿qué pasa? Que somos los últimos en arrancar. España ha sido el último de Europa en ponerse a la altura de antes del COVID. ¿Qué pasa? Que los demás países empezaron a recuperar antes, nosotros después. ¿Qué bueno tiene esto? Que si los demás países han ido por delante y nosotros atrás, lo malo es que nos quedamos atrás. Pues bueno, es que lo que han hecho ellos lo vamos a hacer nosotros. Por eso somos los últimos a arrancar. Por eso. Luego, lógicamente, las cantidades, las ingentes cantidades de dinero que nos han mandado. Y por eso, qué curioso, el país que más está creciendo, como dices tú, es Grecia. O sea, no es Alemania, Inglaterra, Francia, es Grecia. Portugal y España. Justo los tres cerdos, los tres cerditos, creo que nos llamaron en la crisis anterior, la prensa inglesa, porque fueron los países, claro, Portugal y Grecia fueron intervenidos, a España le faltó 10 minutos, y estuvimos a punto de mandar a Europa por los aires. El otro fue Irlanda, que fue intervenida en anglosajón, es del norte, eso los 10 minutos se arregla el país. Y por eso, una de las razones de por qué más crecemos es porque somos los últimos, porque además, ¿qué pasaba? En el COVID, ¿quién sufrió fuertemente lo que dices? El turismo. Claro, vivimos de la calle en España. Ahora, ¿quién es el sector que más está tirando? El turismo. Es impresionante. ¿Por qué? Porque se está hablando de la venganza del turismo. Dos motivos. Primero, y digo, estaba en el Mediterráneo estas fechas. En invierno, temporada baja. Las pernoctaciones de extranjeros, claro, en España vienen primero los extranjeros en tiempo malo, luego los españoles a partir de Semana Santa, ¿no? Las pernoctaciones eran muy superiores al 2019, que es el último año que se puede hacer el control. Y lo más importante, están pasando los extranjeros de inflación y de precios. Les importa un bledo. Están pasando un 40% más. Con inflación, con el aceite de oliva, con el vino, con el whisky, les da igual. ¿Por qué? Es la venganza del turismo. ¿Qué pasaba? Tanto, típico, ¿no? Tanto tiempo sin poder salir, que ahora que salgo, joder, no entro. No nos dejan salir de casa, ¿no? Ahora que puedo. Y ahora no entro. Y luego tiene un comportamiento psicológico. ¿Qué pasa? ¿Por qué es esto? Por eso otro despiste del Banco de España. Decía el Banco de España que no pensaban que iba a durar tanto lo del COVID, la recuperación. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Mira, es como cuando tienes un accidente de coche, ¿no? Estás a punto de morir, o se te ha muerto un familiar. Dices, joder, ahora sé lo que es la vida, Ahora voy a vivir el presente, Hombre, para poner un café con leche no hace falta saber ordeñar. Es decir, saber lo que la vida es, nacer y morir. Esto no tiene ni pies ni cabeza, no tiene ningún sentido. Pero cuando se muere un familiar o de un accidente de coche, y dices, joder, ahora voy a vivir el presente. Pues fíjate, sí, simplemente, sí. Con el tema del COVID, la gente dice, joder, que nos podemos morir. Que no hay que tener una enfermedad, que viene una peste. Vamos a vivir el presente. Y esto es lo que ha provocado. ¿Qué te voy a decir ahora mismo? Fíjate, estamos a miércoles por la noche. Si queremos este fin de semana ir a comer, por ejemplo, a Matapozuelos, eso es imposible. Sí. Está todo completamente... bueno, y te vas de vacaciones, ahora te vas a la costa y no encuentras un hotel, y no encuentras un apartamento. Es increíble, de verdad, cómo estamos. Y vete a comer a Segovia, vete a comer a Valladolid, y es imposible, si no reservas con muchísimo tiempo, el poder... No, porque, claro, unimos turismo, hostelería, todo esto, ¿no? Y claro, fíjate que con todo lo que estoy en el gobierno, algunos desproticaron el típico flauta, ¿no? El turismo, que no era, pues son los que están de comer. Pero claro, cuando se dice el turismo, es que es un país de camareros, ¿no? Vamos, el turismo, la hostelería. Sí. Por supuesto, que hay miles de personas que trabajan en la cocina, pero cuando yo voy a un bar, no voy a ver la televisión, voy a comer y a beber. Por tanto, es un empuje para pescaderías, carnicerías, fruterías, distribuidores, etc. ¿Qué pasa? Que yo un hotel lo tengo que hacer.
tengo que meter construcción, todo lo que mueve la construcción. Hay que hacer carreteras, etcétera, etcétera, etcétera. Taxistas, gasolineras, lo que mueve todo esto. Ya te digo, sí ha sido impresionante. Y digo, hombre, ahora sí, ahora se ve mucho ambiente en la zona del Mediterráneo, pero estoy hablando de febrero, que es temporada baja. Y para este verano, si no cambian las cosas, se está una gran preocupación porque no encuentras un hotel, no hay hotel ni nada para poder, si no lo has reservado con meses. Ya alquileres es una... tengo un piso allá, por la zona de Benidorm, algún piso, y tengo colas llamándome, y que los tengo comprometido. Es impresionante, sí. Miguel Ángel López Mendo es analista de bolsa, pero lo que es más importante es un gran amigo y está aquí con nosotros esta noche. Gracias y hasta un próximo programa. Gracias, Javier. A ti.